Y bueno, pues vamos a dar comienzo a la charla del día de hoy, que como aparece aquí en mi pizarrón, puse aquí gratitud. Gratitud o agradecimiento. Como ustedes saben, hemos estado haciendo una especie de recorrido a lo largo de los jueves de los últimos, pues ya llevamos como 2 meses o más, haciendo un recorrido por una serie de emociones sublimes. Le hemos puesto a nuestra serie de los jueves emociones sublimes. Y nada más para echarles así como que un vistazo a las emociones que hemos visto, hemos hablado del amor incondicional, de la alegría empática, de la compasión, de la ecuanimidad, la devoción y la fe o la confianza. Entonces, fíjense nada más, ya llevamos 6 emociones sublimes hermosísimas, ¿no? Las primeras 4 que vimos generalmente se consideran parte de un grupo, de una serie de prácticas que se conocen como las Brahma Viharas. Y fíjense curioso porque esta de aquí muchas veces se conoce como la quinta, o sea, se piensa en la gratitud como la quinta de las Brahma Viharas, como una de las moradas sublimes, una de las emociones sublimes más importantes que podemos cultivar y que se consideran centrales en el budismo. Entonces, bueno, pues hemos estado hablando de emociones, finalmente porque el trabajo con las emociones es un trabajo muy fundamental, muy importante en la práctica budista, ¿no? Hemos estado haciendo un énfasis en que las emociones son karma, las emociones son acción, las emociones dejan huella. Hay una frase muy bonita que que nuestro maestro retoma, pero que proviene de la tradición budista más antigua, que dice: te convertirás en aquello en lo que moras. Si tú moras con mucha frecuencia en cierta emoción particular, esa emoción se va a ir fortaleciendo a lo largo de tu vida, se va a ir convirtiendo cada vez más en un aspecto que está presente en tu experiencia. Entonces, aquello en lo que moras, en eso te convertirás, ¿no? Si tú moras en el amor, si tú moras en la compasión, esas emociones, pues en la medida en que las practicas, en la medida en la que las experimentas, van a ir dejando huella en tu mente, en tu conciencia. En ese sentido es que las emociones son karma, dejan huella, se convierten en una predisposición a actuar cada vez más desde la perspectiva de esa emoción. En cambio, si moras, por ejemplo, con mucha frecuencia en la envidia o en la rivalidad o en la hostilidad, esa emoción se va a ir convirtiendo cada vez más en ti, en aquello que eres, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad?, aprender a identificar aquellas emociones que nos pueden llevar a la liberación, aquellas emociones que pueden efectivamente convertirse cada vez más en un camino hacia el despertar, ¿no? Aprender a identificar esas emociones para poder cultivarlas, ¿no? Decimos que la meditación, la práctica del Dharma, es una práctica que nos lleva a transformar nuestra mente, a transformar nuestro corazón. Y obviamente, ¿de qué manera queremos transformar esa mente? Pues querríamos, por supuesto, identificar la meta, ¿verdad? Identificar aquello hacia donde nos queremos dirigir. Identificar esas emociones sublimes, esas emociones elevadas, esas emociones nobles que de alguna manera son la expresión de la iluminación. Y en ese sentido queremos dirigirnos para allá. Queremos identificar esas emociones y aprender a cultivarlas. A mí me ha parecido toda la vida, desde que me acerqué al Dharma, que uno de los grandes descubrimientos del Buda es darse cuenta de que las emociones se pueden cultivar, ¿no? De que uno puede adrede desear practicar una emoción particular, practicarla, y en la medida en que la practicas, se va convirtiendo en quien eres, te vas convirtiendo en eso, ¿no? Esta es, por supuesto, la base de la práctica de la Metta Bhavana que acabamos de hacer ahorita, esta práctica tan hermosa que acabamos de hacer ahorita, que yo no sé por qué, pero a mí esta práctica de la Metta Bhavana de hoy me pegó con tubo,
como que conecté muchísimo y siento que fue gracias a que estuviste haciendo referencia a esto, Nagapriya, cuando dirigiste la práctica, a la gratitud, a la relación que hay entre meta, el amor incondicional o la bondad sin límites, con la gratitud, que de verdad que hermanadas están esas dos emociones. Hoy lo estuve viendo yo misma en mi propia práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, las emociones se pueden cultivar, la gratitud se puede cultivar, ¿no? El amor incondicional se puede cultivar, la compasión se puede cultivar. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar de gratitud. Gratitud o agradecimiento. A ver si no jalo aquí el micrófono. En sánscrito la palabra es katanyuta. Katanyuta. Esta es la palabra en Pali. Déjenme ver que aquí apunté si era Pali o era sánscrito. No lo apunté. Tú no sabes si es Pali o es sánscrito, Nagapriya, esta palabra. Katanyuta, yo creo que es Pali, ¿verdad? Mi suposición es que es lo mismo en los dos. Es lo mismo. Sí, también me suena, fíjate, que es que tanto en sánscrito como en Pali se dice Katanyuta, gratitud. Pero fíjense, una de las primeras reflexiones que quería yo hacer sobre la gratitud es que ni siquiera necesita presentación, ¿no? Porque todos la conocemos. La gratitud es una experiencia como muy, muy a la mano, ¿no? Muy natural. Como que nos fluye, ¿no? A veces en el momento en el que recibimos algún beneficio, es la respuesta natural que viene en nuestro corazón cuando nosotros sabemos que hemos recibido un beneficio. Viene la gratitud, solita. Ni siquiera hay que convocarla, ni siquiera hay que hacer un esfuerzo, ¿no? La gratitud es una emoción que surge naturalmente en esas situaciones en donde sentimos que hemos recibido algo valioso, algún beneficio, algún favor, y naturalmente sentimos agradecimiento, sentimos gratitud. Y tiene características muy bonitas la emoción de la gratitud. Primero que nada, fíjense, tiene la característica de que es muy placentera. O no que se siente bonita la gratitud. Se siente, pero de verdad así, como que una florecita que de pronto abre así en el centro del pecho, ¿no? Se siente placentera, se siente súper agradable. Después, una característica que tiene la gratitud es que generalmente se asocia con que estamos recibiendo un beneficio, pero que de alguna manera lo consideramos como inmerecido. Es un beneficio inmerecido, algo que sentimos que no merecemos y que de pronto nos sorprende recibir ese regalo. Entonces tiene también esa característica, la sorpresa. Proviene generalmente de un momentito en el que nos sorprende el recibir ese beneficio, ¿no? Generalmente, esa es otra característica que tiene, que nosotros expresemos gratitud, tiene efectos súper positivos. Bueno, hay veces que sentimos la gratitud y nos la quedamos aquí guardada dentro de nuestro corazón, ¿no? Pero el hecho de que nosotros la expresemos y que nosotros digamos abiertamente gracias, que expresemos ese aprecio por lo que acabamos de recibir, tiene efectos muy positivos, porque automáticamente te conecta con la otra persona. La gratitud tiene esa facultad de conectarte con el otro muy, muy presente y muy activa. En el momento en el que tú le dices a la otra persona, gracias, en ese momento te conectas con la otra persona, porque de alguna manera lo que le estás comunicando a la otra persona es que reconoces una virtud en ella, que reconoces la virtud de la generosidad. Tú reconoces que la otra persona te está dando, reconoces la generosidad en esta persona y se lo estás reflejando, le estás poniendo un espejo, mira, estás siendo generoso, ¿no? Entonces, por supuesto que la otra persona empieza a ver una especie como de rebote, ¿verdad? De ecos, de resonancias,
de esta gratitud que se convierte en un reconocimiento de la generosidad y por lo tanto regresa la gratitud para el otro lado y hay una positividad increíble que se genera de pronto entre estas dos personas, ¿no? Entonces hay una gran conexión que surge a partir de expresar gratitud. Y la otra característica a la que quiero hacer referencia es que generalmente cuando experimentamos gratitud, experimentamos un deseo de retribuir el favor. Recibimos un beneficio, recibimos un favor, un regalo, y viene en el corazón un deseo de retribuirlo. O sea, lo que hace es que enciende la generosidad, ¿no? Enciende ese deseo de retribuir. Entonces, fíjense todas las cosas hermosas que suceden a partir de esta experiencia, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las características de la gratitud. Y quiero hacer referencia a la gratitud como una de las cualidades también de la mente iluminada. Cuando el Buda se iluminó, hay toda una serie de mitos o de alegorías o de leyendas en torno a lo que sucedió durante las primeras semanas después de que el Buda se iluminó. Se pueden imaginar, ¿no?, al Buda histórico, que quien fue Siddhartha Gautama, que se sentó debajo del árbol Bodhi, alcanzó la iluminación, y lo que pasó en esas semanas que podemos llamarlas como el amanecer de la mente iluminada. Cómo fue, digamos, asentándose en el Buda esta experiencia de la iluminación, ¿no? Y todo esto está narrado de manera alegórica, de manera, digamos, simbólica, en toda una serie de eventos que ocurrieron después de la iluminación. Y se dice que en la primera semana después de su iluminación, el Buda simplemente se sentó en meditación a disfrutar, a gozar de la experiencia de la iluminación, ¿no? Sobre ese tema, que es un tema muy significativo, por cierto, ¿no? Pero ahorita no voy a hacer referencia. Pero la segunda semana, lo segundo que ocurrió después de que el Buda se iluminó, es que el Buda dio gracias, ¿no? Se dice que el Buda se paró en un lugar que está cerca del árbol Bodhi, el árbol bajo el cual alcanzó la iluminación, y se dice que se paró desde ese lugar y miró al árbol. Durante toda una semana lo miró sin parpadear. Lo miró en señal de agradecimiento. Me encontré por ahí con una referencia que dice: miró al árbol Bodhi con ojos de serpiente. Miren qué bonita esa imagen, ¿no? Lo miró con ojos de serpiente, así, sin parpadear, una semana, en señal de agradecimiento. O sea, lo primero que hizo el Buda después de que se dio cuenta de su propia iluminación fue darle gracias al árbol Bodhi por haberlo cobijado, por haberlo protegido durante esas semanas, durante esos meses, durante esos años, no sabemos, que Siddhartha estuvo sentado debajo de ese árbol practicando para alcanzar la iluminación. Entonces el Buda le dio las gracias al árbol y le dio las gracias, fíjense qué bonita imagen. Su manera de dar las gracias fue mirarlo, ¿no? Esa mirada del Buda, esa mirada de agradecimiento, que es una mirada fija, una mirada amorosa, ¿no? A veces siento que el mayor acto de amor que podemos hacer hacia una persona es mirarla, mirar, ¿no? Ese simple mirar, reconocer a la otra persona, es el mayor acto de amor que podemos tener. Y ese fue el acto de amor que el Buda le regaló al árbol Bodhi en señal de agradecimiento, ¿no? Entonces, esa mirada, que es una mirada de reconocimiento, de reconocer aquello que te apoyó, esa mirada, ese acto de amor de parte del Buda, que es finalmente una expresión de su agradecimiento. A mí me parece increíblemente significativo, ¿no?, que en las de la iluminación a lo que se hace referencia es a la gratitud, ¿no? La gratitud como una cualidad de la mente iluminada. Y fíjense, es muy importante pensar en esto, porque entonces la gratitud sí está muy en el centro de la práctica budista. Y lo que intentamos hacer los budistas
para acercarnos a la iluminación muchas veces es simplemente intentar emular al Buda, intentar parecernos al Buda, ¿no? Hacer como si, ¿no? Esta práctica de como si, hacer como si estuviéramos iluminados. Practicar la ética budista, por ejemplo, es actuar como si estuviéramos iluminados. Y agradecer, acostumbrarnos a agradecer constantemente, acostumbrarnos a cultivar este estado de gratitud. Es otra de las maneras en las que actuamos como si fuéramos el Buda. Y en la medida en que actuamos como si, en esa medida estamos invocando, estamos evocando, estamos cultivando todas esas virtudes, todas esas cualidades en nuestra propia vida. Y la gratitud como una de ellas, una muy importante, ¿no? Hay un sutta muy bonito que se llama el Mangala Sutta, y en el Mangala Sutta se hace referencia a las cualidades de aquella persona que está progresando, las cualidades de un practicante budista que señalan o que podemos identificar como un signo de que está progresando. Y estas cualidades son la reverencia, es decir, una persona que es capaz de reverenciar, capaz de devoción, ¿verdad? La humildad, fíjense que es bonita la humildad. En realidad no se hace mucha referencia explícita a la humildad en las escrituras budistas, pero aquí en este sutta sí, la humildad. La tercera, el contentamiento, la capacidad de estar contento, de estar en paz. La cuarta es la gratitud y la quinta es la escucha oportuna del Dharma. Entonces la gratitud aparece en el Sutta Mangala como una de las características importantes que se presentan como signo de que una persona está progresando en el camino, la gratitud. De hecho se dice que una vez que uno se convierte en un entrante a la corriente, una vez que tu práctica budista ha alcanzado, digamos, ya una inercia tan fuerte como para que sea irreversible. En un entrante a la corriente no puede haber ingratitud. Ya en un entrante a la corriente ya no se da la ingratitud. Fíjense qué interesante pensar en que la ingratitud entonces es un signo de que estamos progresando en la vida espiritual. Entonces, si tú quieres evaluar un poquito cómo voy en mi práctica budista, qué tanto realmente me estoy moviendo, qué tanto realmente me estoy transformando, una de las cosas que puedes preguntarte es si la gratitud está cada vez más presente en tu vida, si cada vez puedes dar gracias de manera más fluida, más inmediata, más digamos, pues sí, inmediata, ¿no? Luego, en cuanto recibes el beneficio, en ese mismo instante, das las gracias, no te lo guardas, digamos, ¿no? Ese es un símbolo de nuestra práctica budista. Y en la medida en que más lo practicamos, en esa medida también va a estar más presente, ¿no? Bueno, la palabra gratitud, katañuta, viene de dos raíces. La palabra kata, que significa regalo, y la palabra añuta, que significa ver o reconocer. Entonces, literalmente, katañuta o gratitud significa que reconoces el don, la dádiva o el regalo que has recibido. Lo reconoces, lo puedes ver. Y me gusta que, fíjense, con esta definición katañuta tiene más un sentido, más que emocional, pareciera que es un poquito más como cognitivo, ¿no? Es ese reconocer que has recibido un beneficio, es ese saber. Y fíjense que a mí me gusta la palabra añuta, traducida como saber, porque el saber tiene una cualidad, digamos, como muy inmediata. No se refiere a un análisis racional, no se refiere a una evaluación, ¿no?, muy elaborada, no se refiere a algo que se filtra mucho a través de los conceptos, sino algo que se sabe de manera inmediata. Me gusta, por ejemplo, cuando el Buda enseña la meditación de la atención plena a la respiración, en el Sutta Satipatthana o en el Sutta Anapanasati,
El Buda dice, cuando inhalo, sé que inhalo. Cuando exhalo, sé que exhalo. Usa la palabra saber, usa el verbo saber, como un sentido de que es algo muy inmediato, muy instantáneo, ¿no? En el momento en el que recibes el beneficio, lo sabes, ¿no? Y ese es el verbo que estamos utilizando aquí en Katha-ñuta. Ahora, decíamos que la gratitud es una emoción, digamos, como muy natural, que surge muy fácilmente. Entonces, si la emoción surge muy fácilmente, ¿por qué habría uno de cultivarla, no? ¿Qué necesidad tiene uno de cultivar una emoción que surge así fácilmente? Bueno, pues la realidad es que a veces no surge tan fácilmente, ¿no? Finalmente, mientras no seamos entrantes a la corriente, mientras no seamos personas iluminadas, pues la gratitud a veces no nos fluye, ¿verdad? No nos va a fluir muy fácilmente. Y estuve leyendo un texto muy bonito de nuestro maestro Sangharakshita, que hace una reflexión que nos dice, ¿por qué a veces somos ingratos? ¿Por qué a veces no experimentamos gratitud? Y una de las primeras respuestas que nos da Bhante es que a veces no reconocemos el beneficio. Sí, la gratitud tiene que ver con reconocer un beneficio y poder responder a ese beneficio que estamos recibiendo, ¿no? Pero hay veces que no reconocemos que estamos recibiendo un beneficio, que aquello que estamos recibiendo, pues no le estamos dando gran valor, ¿no? A veces que no reconocemos, por ejemplo, que haber recibido la vida es un beneficio, ¿no? Que haber recibido educación y cultura es un beneficio. A veces, de hecho, pensamos en la educación o en la cultura como algo que se nos impone desde fuera, algo que no pedimos, ¿no? Yo no pedí nacer, ¿no? Yo no pedí que me dieran educación. Lo recibes como algo que se te impone desde fuera. No le ves el valor y por lo tanto no lo agradeces, ¿no? Entonces es una pena cuando sucede esto, ¿no? Porque realmente hay muchos beneficios que recibimos. Esto implica, fíjense, que para poder reconocer el beneficio, implica que seamos capaces de reconocer qué es aquello que nos beneficia. ¿Qué es lo que nos beneficia? No necesariamente es lo que encontramos placentero, ¿no? Hay veces que recibimos crítica y recibimos una crítica que finalmente nos beneficia. Si nosotros nos podemos a pensar, hoy estaba pensando en una crítica que recibí hace unos meses de parte de una amiga mía, ¿no? Ay, y recibí la crítica y me ofendí, por supuesto, ¿no? ¿Cómo te atreves a decirme tal cosa? Y hoy que estaba hablando con otra amiga, estaba yo reconociendo que realmente esa crítica que recibí tenía mucha razón, ¿no? Y me hacía un bien al estarme reflejando eso, ¿no? Pero en ese momento yo no lo reconocí como un beneficio, lo reconocí como una puñalada, ¿no? Entonces en ese momento, por supuesto, no lo agradecí, ¿no? Pero ahorita estoy tomando conciencia de eso y ahorita durante la meditación estaba yo reflexionando, ¿no? Pues tengo que regresar con mi amiga y darle las gracias. Darle las gracias por este espejo que me mostró, que finalmente me permite conocerme más a fondo, ¿no? Entonces sí, reconocer el beneficio tiene que ver con reconocer aquello que nos ayuda, ¿no? La práctica de la ética, por ejemplo, el haber recibido los 5 preceptos, el haber recibido el Dharma. Es muy importante que reconozcamos que nos beneficia practicarlo, ¿no? Nos beneficia practicarlo, aunque a veces no sea placentero. Y en la medida en que reconocemos ese beneficio, entonces lo podemos agradecer. Entonces, una de las razones por las que a veces somos mal agradecidos o desagradecidos es porque no reconocemos aquello que nos beneficia.
Otra de las razones, aquí la tengo en mi acordeón, dice, a veces no nos sentimos agradecidos porque pensamos que merecemos el beneficio. Pienso que merezco el beneficio, ¿no? Pienso que mínimo, ¿no? Mínimo es lo que me tocaría recibir, es lo que me merezco, es obligación del dador, es obligación de la persona que me lo está dando, darme ese beneficio, es lo que le corresponde, ¿no? No sé a veces si de pronto nos sentimos así con los padres, ¿no? Los padres nos han dado tanto, 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 tanto. Ya sé que no todos los padres dan lo mismo, ¿verdad? Pero al menos yo pienso en mis propios padres y digo, qué impresión, todo lo que recibí de ellos. La increíble generosidad y bondad que recibí de parte de mis padres. Pero también me doy cuenta que es común que nos relacionemos con los padres como un sentido de obligación. Bueno, tú me tuviste, pues ahora me educas, ¿no? Tú me tuviste, pues ahora me das de comer, ¿no? Obvio, lo estoy poniendo en términos muy burdos, ¿no? Pero finalmente puede haber un ligero toque de una actitud así en nuestro corazón a veces, al pensar o al tener esta actitud, esta creencia de que es obligación del otro darnos lo que nos está dando, de que realmente es lo mínimo que nos corresponde, ¿no? Recibir lo que estamos recibiendo. Y es una actitud bastante común y que por supuesto nos puede llevar a ser desagradecidos o malagradecidos, ¿no? El pensar que merecemos los beneficios que recibimos. Y se puede dar en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando considero que algo que estoy recibiendo en realidad ya es mío. En realidad no es que lo esté recibiendo, es algo que ya era mío y que simplemente me lo están regresando, ¿no? Que simplemente el mundo me está haciendo justicia. El mundo me está haciendo justicia al devolverme esto, el darme esto que de por sí ya me correspondía, ¿no? Es una actitud bastante común y que igual es importante que de pronto revisemos en nuestro corazón de todos los beneficios que recibimos, si no hay veces que tenemos esta actitud hacia algunos de los beneficios que recibimos. Y nos puede pasar precisamente con las amistades o con los padres o con la familia, que damos por hecho el beneficio, lo tomamos por sentado, ¿no? Y nos olvidamos de agradecer los favores que recibimos de los amigos, la generosidad que recibimos de los hermanos o de los maestros o de los padres, porque damos por hecho que ahí está, que nos corresponde, ¿no? Entonces, esta es una buena advertencia para darnos cuenta de todas las oportunidades que tenemos para agradecer. Ahora, otra razón para ser ingratos es el egoísmo. A veces estamos tan centrados en nosotros mismos, ¿no? Tan centrados en lo que yo necesito, lo que yo soy, lo que yo quiero, ¿no? Que pensamos que somos como muy autosuficientes, ¿no? O sea, yo las puedo sola, ¿no? No me hace falta nada, no me hace falta que nadie me ayude. Entonces, al estar tan centrada en mí y en mis propias cualidades y en lo que yo puedo hacer, se me olvida darme cuenta de todo aquello que me apoya, de todas las personas, de todas las condiciones, infinita red de condiciones sin las cuales yo no sería nada, ¿no? Entonces, el egoísmo, el estar demasiado centradas en una especie de individualismo crónico, como lo dice mi maestro Sangharakshita, ¿no? Un individualismo crónico, yo las puedo sola, yo sola lo puedo todo, ¿no?
Se nos olvida agradecer y se nos olvida darnos cuenta de que en realidad no somos independientes, ¿no? Cualquier paso que damos en esta vida, cualquier logro que alcanzamos, depende de una red increíblemente vasta de personas y de condiciones que me están apoyando. Siempre, siempre, siempre. Y el mismo Buda lo hizo cuando se iluminó. Reconoció que su iluminación, fíjense, el Buda, lejos de regodearse en su propio logro, ¿no? Y de estar súper satisfecho de su propia capacidad, lo primero que hizo fue agradecer. Lo primero que hizo fue darse cuenta que sin el apoyo que hubiera tenido, sin el apoyo que tuvo de todas esas condiciones externas, simplemente el árbol Bodhi cobijándolo, ¿verdad? Sin ese apoyo no habría podido alcanzar la iluminación. Entonces hay que podernos salir un poquito de ahí para darnos cuenta de que podemos agradecer todas esas condiciones, ¿no? La siguiente, la última de la que voy a hablar, es aquí el descuido. El descuido o la negligencia, ¿verdad? Como una razón por la cual de pronto se nos olvida agradecer. Simplemente tal cual se nos olvida. No estamos como muy conscientes del beneficio recibido. Como que probablemente se nos olvida, por ejemplo, porque ya pasó mucho tiempo desde que recibimos un favor o un don o una dádiva o un beneficio, ¿no? Ya pasó mucho tiempo, sí, claro, ¿no? Mis papás me quisieron mucho, pero pues ya mis papás ya se murieron, ya pasó mucho tiempo y como que se me olvida, ¿no? Que eso estuvo ahí presente. Se me olvida que mi mamá me llevaba a la primaria, ¿no? Todas las mañanas se levantaba y me daba de desayunar y me vestía y me llevaba a la escuela, ¿no? Un acto tan hermoso como ese. Uy, pues ya pasaron 50 años, ya que me voy a acordar de eso, ¿no? Entonces se me olvida agradecerlo. Se me puede olvidar también por el hecho, o podemos descuidar el agradecimiento, por el hecho, por ejemplo, de que no nos damos cuenta, no estamos en contacto con el sentido de beneficio, como que el beneficio no fue muy ruidoso, el beneficio no fue muy notorio, y entonces muy fácilmente como que languidece el agradecimiento a través del tiempo, como que se va disolviendo, como que se va difuminando, ¿no? Entonces se nos olvida ese agradecimiento. No sentimos estos efectos positivos tan tangibles y entonces podemos pasar por alto el beneficio y entonces empieza a confundirse un poquito con el primero, ¿verdad? Este olvido o este descuido o no estar atentos. Por eso la palabra descuido me gusta, ¿no? Porque a veces no estamos atentos y se nos va de la mirada el hecho de que estamos recibiendo un beneficio. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales somos a veces ingratos, las razones de la ingratitud. Quiero comentarles a todos los que nos están escuchando que está cayendo un aguacerón súper bueno aquí en Cuernavaca. Entonces, por si se va la luz, porque ya saben ustedes que cuando llueve muy fuerte, se va la luz. Entonces, se los advierto por si en algún momento desaparece la transmisión, quiere decir que se fue la luz. Pero bueno, mientras no se vaya la luz, aquí seguimos. ¿Cómo? ¿Se oye bien? Ok. Bueno, el otro punto, brevemente, con el que quiero terminar la charla, es haciendo un recuento muy breve de hacia quién cultivamos gratitud. ¿Quiénes son, digamos, los objetos de la gratitud? Y de acuerdo a la tradición budista, existen 3 objetos principales o 3 grupos de personas principales hacia quienes podemos desarrollar gratitud. Los padres,
los maestros y los amigos. Los padres, los maestros y los amigos. Y me gustó mucho esta clasificación que leí en un texto de Bhante Sangharakshita, porque fíjense, en realidad no son categorías excluyentes, ¿no? Porque los padres, pues muchas veces actúan como maestros o como amigos, ¿verdad? Los maestros muchas veces son amigos, muchas veces los amigos son maestros, muchas veces son padres, en fin, no son categorías completamente excluyentes unas de las otras. Pero para fines prácticos vamos a pensar por lo pronto en estas tres grandes categorías. Primero que nada, los padres. Hay toda una serie de referencias en las escrituras budistas acerca de cómo los padres se merecen nuestro infinito agradecimiento, ¿no? Los padres son nuestra primera relación humana, son nuestra referencia fundamental que nos permite conectarnos con el mundo, que nos permite empezar a construir la posibilidad de relacionarnos con otros. Eso lo aprendemos de nuestra relación con los padres. Entonces, es increíblemente definitoria esa relación. Es increíblemente importante. Y de los padres recibimos, primero que nada, la vida. Recibimos la vida, recibimos un cuerpo humano, ¿no? Gracias a la bendición de tener un cuerpo humano, es que podemos desarrollarnos espiritualmente y podemos tener acceso a la posibilidad de la iluminación. Eso lo recibimos de los padres. Recibimos su infinito amor, recibimos su educación, recibimos el lenguaje de nuestros padres, ¿no? ¿Cuántas veces nos procuraron cuando estábamos enfermos? ¿Cuántas veces nos dieron la mano, nos acompañaron, nos llevaron, nos trajeron, ¿no? Y estoy hablando en pasado, pero pues también ocurre eso en presente para todos ustedes que tienen padres, ¿no? Los padres ahí están, muy seguramente, súper presentes en nuestras vidas. Con esta... no en balde, en el Karinilla Metta Sutta, cuando el Buda habla de lo que es la definición de metta, del amor incondicional, la manera en la que lo define en una de sus líneas es así, ¿no? Como una madre daría su vida para proteger la vida de su único hijo, que así se extienda mi amor en todas direcciones, hacia todos los seres. Ese amor metta, ese amor incondicional, tiene esa cualidad tan fuerte como una madre que daría su vida por su único hijo. Entonces, el amor de la madre, el amor del padre, son, digamos, paradigmas, ¿verdad?, del amor más intenso y el amor más puro que puede haber entre seres humanos. Entonces, ¿cómo no vamos a agradecerle a los padres, verdad? Y es muy importante precisamente por esta centralidad que tienen los padres en nuestras vidas. En este artículo que leí de Sangharakshita decía, si no estamos bien con nuestros padres, hay algo muy importante que tenemos que atender ahí. Hay algo que está mal. Si no estamos bien con nuestros padres, sencillamente no tenemos la posibilidad de desarrollarnos espiritualmente. Estar mal con nuestros padres afectaría tanto nuestra psique, nuestra mente, nuestra salud mental y espiritual, que sencillamente cuando tenemos algo atorado ahí con los padres, no podemos crecer, no podemos desarrollarnos espiritualmente. Y una de las maneras de estar bien con los padres y con otras personas es agradecer, agradecer. Fíjense, hoy que estábamos haciendo la meditación de la Metta Bhavana, me gustó mucho que Nagapriya introdujo ese elemento de practicar la Metta Bhavana, practicar el desarrollo de amor incondicional, pero con este toquecito, con esta especie de twist, ¿no?, de agradecimiento. Y me di cuenta en la cuarta etapa, ¿no? En la cuarta etapa puse a una persona que fue muy cercana en el pasado, un amigo, que fue mi maestro, por cierto,
con quien yo desarrollé una amistad muy, muy profunda, muy bonita, y que a lo largo de los años, en el contexto de una relación de trabajo un poquito tensa, esa amistad se ha ido diluyendo y esa cercanía se ha ido perdiendo, y lo único que ha quedado por ahí es una especie de hostilidad molesta, ¿no? Entonces lo puse en la cuarta etapa de la Metta Bhavana, traje su imagen y empecé a tratar de conectar con esta sensación de su cercanía y cómo me siento y esta incomodidad, ¿no?, de esa pequeña hostilidad con él en este momento, ¿no? Y en el momento en el que Nagapriya dijo, podemos agradecer algo a esta persona, ¿no? Y me acordé, sencillamente me acordé de todo lo que he recibido de este hombre, de su amistad, de su amor, de sus enseñanzas en la época en la que fue mi maestro en otro contexto, ¿no? Y de pronto hagan de cuenta que verdaderamente me dieron ganas de llorar, ¿no? Me dieron ganas de, se disolvió por completo esta sensación de hostilidad con él, ¿no? Y me di cuenta, dije, esta es la clave de la cuarta etapa de la Metta Bhavana. Esta es la clave, esa transformación que podemos hacer para de pronto transformar esta sensación de distancia, de incomodidad, en gratitud, transformarla en gratitud, porque además con la cuarta etapa de la Metta Bhavana es muy curioso, porque generalmente son personas cercanas, generalmente las personas con las que tenemos dificultades, con las que nos sentimos distanciados, con quienes sentimos dolor o molestia, son personas con las que ha habido por lo menos cercanía, por lo menos en un pasado no tan lejano. Y si ha habido cercanía, podemos encontrar motivos para la gratitud. Y la gratitud es increíblemente transformadora, si simplemente la podemos evocar y acordarnos. En este caso ya estoy hablando un poquito más del segundo objeto de nuestra gratitud, ¿no?, de los maestros, porque este amigo del que les estoy hablando y en una primera instancia fue mi maestro, ¿no? Entonces, bueno, ya pasando al siguiente tema, los maestros son nuestro segundo objeto importante de gratitud. Y aquí me puedo referir primero que nada a maestros en el contexto, por ejemplo, de la educación que recibimos, de toda esta especie de bagaje o de herencia cultural comunitaria que hemos recibido, ¿no? Todo lo que sabemos lo debemos a maestros, ¿no? ¿Qué tanto de lo que sabemos o qué tanta de nuestra comprensión del mundo viene de nuestras propias percataciones? Pues yo creo que es una cantidad ínfima. Casi todo lo que sabemos y todo lo que conocemos y lo que hemos comprendido proviene de la generosidad de maestros que lo han compartido con nosotros. Maestros en la escuela, maestros en la vida, maestros a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, todos los maestros de las bellas artes, de la literatura, de la música, de la pintura, en cuyas obras nos hemos deleitado y cuyas obras han funcionado como una fuente de enriquecimiento del espíritu y una fuente de inspiración. Todos ellos, ¿no? Todo lo que podemos agradecer de estos maestros, muchos de ellos que todavía caminan por este mundo como nosotros, y muchos de ellos que ya murieron hace siglos, pero de quienes nos seguimos beneficiando, ¿no? De quienes seguimos recibiendo regalos. Hay obras musicales, hay piezas musicales que me tocan el corazón de una manera muy profunda, ¿no? Y que cada vez que las escucho estoy deleitándome, estoy enriqueciendo mi espíritu, estoy abriéndome a la contemplación estética, a la receptividad, a la sensibilidad, a partir de la obra de estos genios que vivieron en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿no? Y que siguen hasta la fecha tocando mi corazón. Entonces, la infinita gratitud con la que nos podemos relacionar hacia estos maestros. Y luego, por supuesto, están, muy importante, los maestros espirituales. Los maestros que nos han enseñado la meditación, por ejemplo. Los maestros de quienes hemos recibido el Dharma, de quienes hemos recibido enseñanzas
espirituales de cualquier tipo, ¿no? Los maestros espirituales son personas que tienen más experiencia que nosotros en el camino espiritual y que por lo tanto nos pueden dar un empujón, ¿no? O nos pueden jalar, nos pueden llevar más allá, nos pueden permitir, digamos, que nosotros mismos conectemos con nuestra parte más noble, con nuestra parte más elevada, con nuestra parte que busca la iluminación, ¿no? Nuestra aspiración más profunda. Los maestros espirituales tienen la cualidad de saber conectarnos con esa aspiración, de llevarnos ahí, de llevarnos a ese espacio de nuestro corazón y ponernos en marcha, ¿verdad? Ponernos en marcha en el camino hacia la iluminación. Muchas veces se habla, mi maestro Sangharakshita habla de los maestros espirituales más bien en esta categoría. Los maestros espirituales son más bien como amigos, simplemente amigos más experimentados. El amigo espiritual por excelencia, el amigo, así con mayúsculas, sería el Buda, ¿verdad? El Buda de quien recibí el Dharma, de quien he recibido, pues simplemente este descubrimiento del camino hacia la iluminación y que generosamente lo compartió con nosotros, ¿no? Entonces el Buda como el maestro, como el amigo, como el padre incluso, a partir de quien hemos recibido este inmenso regalo que es el regalo del Dharma. Y por último, ya para terminar, los amigos, ¿no? Y aquí en amigos, estoy hablando de los amigos en términos muy, muy amplios, ¿no? Nuestra familia escogida, la familia, los seres entrañables, cercanos, que tenemos ahí por todos lados, incluyendo a la familia consanguínea, por supuesto, a los hermanos, a los tíos, a los primos, con los que también establecemos un vínculo de amistad, ¿no? Y a todos nuestros otros amigos que a lo largo de la vida son así como estas pequeñas conexiones de amor que vamos construyendo a lo largo de la vida y que le dan significado a nuestra vida, que le dan significado a nuestras relaciones humanas, ¿no? Este amor que establecemos con los amigos. Con los amigos compartimos la vida, compartimos gustos, compartimos experiencias, compartimos risas, compartimos viajes, compartimos simplemente a veces el gusto de escuchar una pieza de música juntos o de compartir una caminata, ¿no? Y platicar. Pueden ser pláticas súper profundas, significativas, o pláticas ligeritas, agradables, fáciles, ¿no? Pero ¿cómo tenemos con los amigos esa conexión tan significativa, ¿no? Que es finalmente una muestra de su generosidad, una muestra de su presencia amorosa en nuestra vida. Entonces tenemos mucho que agradecerles. Y por último, quiero compartirles una imagen que me compartía mi amigo Kemarati aquí presente, hoy en la mañana, y que me encanta. Me encanta esta definición que solo le he oído a él, que es de su propia cosecha, yo creo, ¿no? Que sobre la gratitud. La gratitud es el eco de la generosidad. Así es como la define Kemarati, como me la ha definido, y que me parece hermosísima esa definición. Es como si, por eso traje el cuenco hace ratito, ¿no? Como si nosotros fuéramos este cuenco y de pronto viene un regalo. El regalo es este golpecito. ¿Y nosotros qué hacemos en respuesta a ese regalo? Resonamos, producimos este eco, ¿no? Este eco, que no es lo mismo que este eco, ¿no? ¿No? Ese, pues qué chiste, ¿no? Pero cuando podemos responder con gratitud, sucede esto. Esta resonancia que además impregna la atmósfera de una cosa hermosa, ¿no? Esa es la gratitud, esa gratitud hermosa que se transmina por el espacio produciendo belleza, ¿no? Y que genera, a su vez, transforma al mismo dador, transforma el espacio en el que se produce, ¿no?
Entonces, bueno, esta metáfora, esta analogía, este símil que acabamos, tiene muchísimas posibilidades, realmente se le puede explorar con muchísimas ramificaciones, ¿no? Pero quería compartirles esta imagen de Kemarati y por supuesto darle crédito para regalárselas y para que ustedes mismos la exploren en esta reflexión sobre la gratitud. Y una última reflexión, ahora sí, la última. Para poder sentir gratitud necesitamos aprender a recibir, ¿no? Aprender a recibir, que tiene su chiste aprender a recibir. A veces no es fácil recibir, a veces no somos receptivos al beneficio que podemos obtener de otros o que podemos recibir de otros. Estamos cerrados, ¿no? Para poder experimentar gratitud, para poder cultivar esa emoción hermosa, sublime que es la gratitud, necesitamos estar abiertos al regalo, ¿no? Entonces, pues, con eso los dejo, con esa reflexión los dejo, con eso me despido de ustedes y aquí terminamos nuestra noche. Muchas gracias. Pues buenas noches a todos, que estén muy bien, cuídense, cuiden su salud, cuiden su corazón y nos vemos el domingo a las 11 para meditar juntos. Gracias.